Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo nombre, Señor. Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, Sí, Señor Dios, que es algo espiritual, Señor, este siervo tuyo que no lo es. Señor, te pido de que tu Espíritu Santo descienda sobre mí para que pueda predicar tu palabra y solamente tu palabra. Amén. Y que abra los corazones de cada uno de los presentes para que podamos escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu presencia. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo Jesús es la verdad. Cristo Jesús es la vida. Cristo Jesús es el camino. Y realmente cuando la verdad habla, nosotros tenemos que escuchar ¿qué? A la verdad. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Vivimos en un tiempo donde hay mucha confusión. Muchos dan mensajes que a veces, en la mayoría de las veces, no son verdad. Pero como pueblo de Dios necesitamos afianzarnos en la verdad. Como pueblo de Dios necesitamos ir a la verdad. Como pueblo de Dios necesitamos conocer el camino de la verdad. Como pueblo de Dios necesitamos conocer a Cristo. Nuestra fe, la magnitud de la fe que nosotros tenemos o el nivel de nuestra fe está basada en el conocimiento de la verdad. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar la verdad en su palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 3, 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué es lo que necesitamos vencer? El pecado. Ahora, aquí hay algo maravilloso en este versículo. Hay algo maravilloso que muchos de nosotros ni lo creemos. ¿Y por qué digo que muchos de nosotros ni lo creemos? Porque la promesa de Jesús es que si ustedes vencen como Él venció, nos sentaremos ¿en dónde? En el trono del Padre mismo. Ahora, ¿cómo usted describiría la victoria de Cristo? ¿Cómo la describiría? La obediencia. Obediencia, ok. ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Cómo describiría la victoria de Cristo? La obediencia lo llevó a la victoria. Pero ¿cómo la victoria de Cristo, cómo está descrita? Triunfo sobre el pecado. Triunfo sobre el pecado. Por el amor también. Por el amor. Hermanos, la victoria de Cristo fue completa. Está descrita como completa, como lo todo. Ahora, la palabra de Dios dice que para que usted y yo nos sentemos en el trono del Padre con Cristo Jesús, nuestra victoria debe de ser ¿qué? Completa. Porque si no es completa, no podremos sentarnos en el trono de Cristo, en el trono del Padre. ¿No es así? Ahora, ¿por qué digo que a veces nosotros no creemos esto? Porque muchas veces se nos ha enseñado que ser fieles a Dios es imposible.
que el obedecer a Dios es imposible. A veces se nos ha dicho que vivir sin pecado es imposible. Pero el Señor nos está pidiendo que nuestra victoria sea completa como la de Él. Ahora, ¿qué trono está más alto? ¿El del Padre o el del Hijo? Es igual. ¿Y quién está más alto? ¿El trono donde nos vamos a sentar nosotros o el trono del Hijo y del Padre? Es igual. ¿No es maravilloso el privilegio que Dios tiene preparado para nosotros? Que nos sentemos aún nosotros al lado en el mismo trono del Padre y del Hijo. Qué maravilloso privilegio es el que nosotros tenemos. Ahora, déjenme preguntarles, ¿a qué vino Cristo Jesús al mundo? ¿A qué vino Cristo Jesús al mundo? Manifestar lo que realmente es el Padre, ¿ok? Y darnos lo que es el reino de Dios, ¿ok? ¿Alguien más? ¿A qué vino Cristo Jesús a este mundo? Ahora, vamos a entrar a un estudio que realmente es bien solemne. No sé si ustedes recuerdan, hace que habrá sido unos 3 sábados atrás, hablamos de la naturaleza del Padre. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del Hijo. Porque es importante nosotros entender cuál es el propósito de Cristo Jesús para nuestras vidas. Porque acabamos de leer que Él es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Ahora, ¿a qué vino Cristo Jesús al mundo? A revelar su reino y a revelar a su Padre. ¿Alguien más? ¿A qué vino Cristo? Vamos a 1 Timoteo, o tienen miedo contestar, o qué pasa, porque siempre... A darnos ejemplo. A darnos ejemplo, ok, muy bien. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, vamos a ver 2 textos a lo que vino Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. Palabra fiel, ¿lo tenemos? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, Dios vino a darnos salvación. Dios vino a darnos esperanza. Dios vino a darnos un sentir a nuestra vida, un objetivo para nuestro ser. Ahora, vayamos a Mateo, capítulo 1, versículo 21 y el 23. Mateo, capítulo 1, versículo 21 y 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Cristo Jesús vino a salvarnos en nuestra situación pecaminosa. El versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué cosa? Dios con nosotros. No solamente Él vino a salvarnos de nuestros pecados, sino que Él desea estar con ¿quiénes? Él desea vivir con ¿quién? Él desea caminar con ¿quién? Él desea estar en nosotros. Ahora,
¿qué fue lo que reveló Cristo Jesús al venir a este mundo? El carácter de su Padre. El carácter de su Padre. El amor de Dios. El amor de Dios. Miren, Cristo Jesús, el propósito de Cristo Jesús al venir a este mundo es salvarnos de nuestros pecados. En ti y en mí no hay ningún poder para salvarnos. No hay nada en nosotros que podamos hacer para deshacernos de nuestros pecados. Necesitamos a Cristo Jesús para darnos perdón y salvación. Ahora, el Señor Jesús vino a este mundo no a revelar lo que el Padre podía hacer. ¿Me están entendiendo? El Señor Jesús no vino a revelar lo que el Padre podía hacer, o no vino a revelar. A veces decimos el amor, vino a revelar el amor y el carácter, pero no vino a revelar lo que Dios puede hacer, sino lo que nosotros podemos hacer mediante la fe en Cristo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. ¿Quedó entendido eso? Dios vino a revelarnos qué es lo que nosotros podemos hacer a través de nuestra fe para ser salvos. Porque todo el mundo dice, es que Dios vino a revelarnos su amor, vino a revelarnos esto, vino a revelarnos al Padre, Hermanos, necesitamos nosotros saber cómo ejercitar nuestra fe para ser salvos. ¿Por qué el Señor desea revelar qué es lo que podemos nosotros hacer a través de nuestra fe en Él? Para eso vino. Hermanos, Cristo Jesús vino como Dios. Amén. Pero también vino como humano. ¿Qué hubiera pasado o qué fue lo que usó Cristo Jesús cuando estaba en este mundo? ¿Lo divino o lo humano? Lo humano. ¿Las dos? ¿Seguros? ¿Seguros que las dos? ¿Por qué dicen que las dos? En una ocasión, él sí usó su divinidad porque se transformó cuando Moisés y Elías vinieron. La otra fue cuando estuvo a punto de lincharlo, se desapareció de una repente y no tronó ni ganó. Él tuvo que estar esas dos cosas en divinidad que yo tengo más o menos en la mente. Ok, la transfiguración, él no usó su divinidad. En la transfiguración, aclarando, bueno, podemos ir. ¿Cómo no? Si se puso blanco como Moisés bajó del monte Sinaí, ¿eso quiere decir que él también usó divinidad? No, pero Moisés fue porque Dios se la dio. Es la transfiguración. Ahora, cuando Cristo Jesús, miren, ¿Cómo lo he hecho? espérenme, esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque Dios no usó ninguna ventaja de su divinidad cuando Él estuvo aquí en esta tierra, porque si no, el plan de salvación se hubiera cancelado, hubiera terminado ahí mismo. Y ahorita lo vamos a explicar. Usted iba a decir algo, hermano. Creo que como humano padeció todas las tentaciones y todo lo que nosotros pasamos, Él también lo sufrió. Y así es. Como divino, nos vino a enseñar también que Él estuvo en constante comunión con su Padre. Todos los días Él estaba muy tempranito
Ahora, sí, miren, vamos a usar solamente, tratar de razonar, de usar el razonamiento, ¿ok? Si Cristo Jesús usó su divinidad aquí en la tierra para darnos ejemplo, nosotros nunca podríamos alcanzar lo que Él nos mostró. Espérenme, estamos hablando de la divinidad. Porque si Él hubiera usado la divinidad, hubiera habido una excusa del diablo a decir, ya ves, tú les dices a ellos que sean fieles, pero tú tuviste que usar tu divinidad para ser fiel al Padre. También no tuvieron la excusa. ¿Ah? También no tuvieron la ¿Me están entendiendo lo importante de este tema? Sí, hermano. Aquí hay algo que entender bien. Nosotros tenemos la protección del cielo, ¿cierto o no? Tenemos la protección de los ángeles cuidándonos porque hay una guerra espiritual, ¿cierto o no? Él también, su Padre lo guardó a través de los ángeles para cumplir lo que iba a venir a cumplir. Él tenía todo lo, él podría haber usado la divinidad, porque dice que fue hombre y fue divino, porque él no podía perder la divinidad, pero no usarla. Porque Satanás, cuando pelearon por el cuerpo de Moisés, estaba, imagínate, que fue un hombre, dice que manso, humilde, y dirigió un pueblo. Imagínate la guerra que hubo para llevarse esa alma, rescatársela. O sea, ¿cómo crees que va a ser la guerra cuando él venga por su pueblo? O sea, por eso dice que el cielo se va a vaciar, porque el que está aquí rodeándonos, lo que está pasando ahorita, la epidemia, todo eso, está trabajando y está furioso. Si nosotros estamos aquí es por la obra de Dios, por su misericordia. Estamos aquí aprendiendo de su palabra. Pero Él estuvo aquí en la tierra protegido, claro, para cumplir, porque Satanás no respeta. Porque ellos, los demonios, dice el Espíritu Profecía que no deben de entrar a los cuerpos. Sin embargo, se meten y están haciendo. Entonces, para mí que Jesús no usó su divinidad. Ahora, si Él hubiera usado su divinidad, nosotros tendríamos una excusa muy grande para decir, es imposible lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo me pides que yo sea fiel a ti y que te obedezca si tú no lo pudiste hacer? Porque ni tú ni yo somos divinos. Nosotros no tenemos el poder de la divinidad. Ahora, es importante nosotros entender cuál es la naturaleza de Cristo, porque al entenderla, nosotros seremos llenos de esperanza, de su poder, para poder vencer el pecado. Por eso Él dijo, aquel que venciere, así como yo he vencido, haré que se siente conmigo donde yo estoy sentado con mi Padre. ¿Qué hizo cuando se fue Jesús al cielo? ¿Qué mandó? El Espíritu Santo. Allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Ahora, es importante saberlo. Ahora, en el tiempo en que Él se presentó ante los discípulos, y voy a aclarar esto, porque cuando Él resucitó y de repente los discípulos estaban reunidos y de repente apareció Jesús en medio de ellos. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Ahora, ¿ahí qué usó? Ahí fue su cuerpo cuando resucitó glorificado. Su gloria. Exactamente. Dice que era el cuerpo glorificado. ¿Y cuándo nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo? ¿O cuándo va a ser nuestro cuerpo glorificado? Cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga en gloria. ¿Dónde lo encontramos? En 1 de Tesalonicenses. O es en Es cuando seamos transformados. Exactamente, ¿dónde está? 1 Corintios 15:52. 1 Corintios 15:52.
A ver si es ese. In the moment of the twinkle of an eye. Ajá. 15, ¿qué? 52. Vamos a leer desde el 21. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí nosotros seremos transformados a gloria. La mismo que sucedió en Cristo cuando Él resucitó. Nomás para aclarar ese punto. Porque nosotros seremos resucitados y seremos transformados. Pero el Señor dice que antes de que Él venga, nosotros tenemos que haber vencido ¿qué cosa? El pecado. Muchas personas creen que hasta ahí estaremos pecando. Hasta ese momento estaremos pecando. ¿Es así o no es así? ¿Hasta ahí llegaremos pecando? No. ¿Qué es lo que va a ser cambiado? ¿Qué es lo que va a ser incorruptible? Noten el versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se haya vestido ¿de qué? De inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué va a ser transformado? Nuestro cuerpo va a ser transformado en gloria y vendremos a ser ¿qué cosa? Inmortales. Y la muerte terminará. Muchos piensan que ahí vamos a llegar hasta ese punto pecando, pero no. Tenemos que ganar la victoria en Cristo Jesús. Por eso dice, aquel que venciere como yo he vencido, se sentará conmigo en el trono de mi Padre. ¿Qué mayor privilegio tenemos nosotros? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Qué dice en Filipenses capítulo 2? Es muy conocido, pero apunten los textos porque vamos a explicarlo en una forma bien sencilla. No me voy a entrar en mucho al fondo, pero bien sencilla. Filipenses capítulo 2, que esto es muy conocido, y lo vamos a reafirmar con otros textos. Filipenses capítulo 2, en el versículo del 6 en adelante, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿lo tenemos? A ver, Filipenses capítulo 2, versículo del 6 en adelante. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo murió siendo humano, no divino. Y dice que Él obedeció en su humanidad. ¿Hasta ahorita está claro? Bien sencillo que está desde esto. Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y apunte los textos para que usted lo mire. Hebreos 2:9. Hablando de Cristo Jesús, noten lo que la palabra de Dios dice. Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? Cuando lo tengan, digan amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles
¿A quién? A Jesús. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús tomó la forma humana, y la forma humana era menor que ¿quiénes? Que los ángeles. Nosotros también somos menores que los ángeles. Vamos a verlo. ¿Cuál es nuestra situación? Vamos a verlo en Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8. Salmos 8. Y vamos a ver el versículo 3 en adelante. Salmos capítulo 8. Del 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Estoy tomándome mi tiempo porque quiero que esté bien claro este tema. Dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo vistéis. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de ¿qué cosa? De honra. ¿Cómo fuimos creados nosotros? Menores que los ángeles. Menores que los ángeles, y fuimos también cubiertos con gloria y honra. ¿Cómo vino Cristo Jesús a esta tierra? Menor que los ángeles. En forma de menor que los ángeles, y vestido de ¿qué? De gloria y honra, igual que el ser humano. ¿Lo tenemos? Hasta ahorita está yendo claro. Ok, vamos nuevamente a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 11 y 14. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 14. ¿Lo tenemos? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de Cristo Jesús. El versículo 14. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de ¿qué cosa? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús nos llama sus hermanos. Él experimentó lo que nosotros experimentamos, pero Él llegó hasta la muerte para librarnos de las manos ¿de quién? Del diablo. Cristo Jesús en su naturaleza humana vivió lo que tú estás viviendo y lo que yo estoy viviendo. Pero la palabra de Dios dice que Él era sin pecado. ¿Cómo obtuvo esa victoria? Y esa victoria que quiere que nosotros obtengamos para sentarnos en el mismo trono del Padre. Ahora, noten el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 15 de Hebreos. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ¿qué cosa? De nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, ¿hay alguna excusa para decir que Cristo Jesús fue victorioso usando su divinidad? No.
Él vivió lo mismo que tú y que yo estamos viviendo, las mismas tentaciones que tú y yo. Él las vivió en carne propia para darnos ejemplo de cómo nosotros podemos ser victoriosos teniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Aquí está bien claro. Nosotros tenemos que poner nuestras vidas en Cristo Jesús, dejarle todo Amén. es todo. Todo es todo. Porque si nosotros queremos luchar contra el pecado y contra el enemigo, vamos perdidos. Así es. O confiamos en Él y decimos, ¿sabes qué? Yo no doy un paso si no es tu voluntad. Si no, mejor me quedo aquí. Sí. Que Él sea el que nos dirige. Porque dice que si de otra forma no vamos a poder vencer. Así es. Y así Él venció. El ejemplo está claro. Bien claro. Hermano, ¿estos textos que estamos leyendo están claros o los estamos leyendo en Apocalipsis? ¿Estos textos están en Apocalipsis o dónde los estamos leyendo? En Hebreos. ¿Qué quiero decirlos? Que no son simbolismo, que es literal. El Señor mismo dice, así lo que tú estás padeciendo, lo que tú fuiste tentado, así yo también fui tentado, pero yo alcancé la victoria. Y esa victoria es la que quiero que tú y que yo tengamos. Qué maravilloso privilegio es sentarnos en el mismo trono del Padre, al lado de Cristo Jesús. Yo no lo entiendo, pero Dios lo ha prometido. Y si lo promete es porque es posible obtener la victoria. ¿Sí o no? ¿Es posible obtener la victoria, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque el Cristo Jesús vino a revelarnos cómo nosotros podemos obtener la victoria en fe en Cristo Jesús. Ahora, para rectificar más, para afianzar más este concepto, noten en Lucas capítulo 1 versículo 80. Lucas capítulo 1 versículo 80. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 1 versículo 80. Yo sé que les digo siempre apunten, pero ya después pueden ir a la página de la hermana o pueden ir a la página del Ministerio PES, y ahí pueden ver el sermón otra vez y lo pueden volver a estudiar, pero apúntenlo. Así queda más grabado en la mente. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? No, de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Ahora, vamos a ver el capítulo 2 y el versículo 40. 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿Notan? La misma naturaleza. Los dos eran iguales, la misma naturaleza. No hay excusa alguna para decir que Jesús usó su divinidad cuando la palabra de Dios es clara en decirnos que Él se hizo humano para mostrarnos cómo nosotros podemos ser vencedores. No hay excusa alguna para decir no puedo. Porque si tú dices no puedo, el Señor te dice yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo ya te mostré el camino. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué cosa? Y la vida. Hermanos, Cristo Jesús nos muestra el camino. Noten lo que dice esta cita en Deseo de todas las gentes, página 619. Jesús no reveló cualidades ni ejercitó facultades que los hombres no pudieran tener por fe en Él. Díganme algo que Cristo Jesús hizo en su ministerio. ¿Qué hizo Cristo Jesús aquí en el ministerio en la tierra? Sanó. ¿Usted y yo podemos sanar?
Caminó en el agua, he walked on water. A ver, espérenme. ¿Ustedes y yo podemos sanar? Sí. Sí, Bueno, con el poder de Él. con el poder de Dios, sí. Ahí vamos. Dice, no hay algo que Cristo Jesús hizo en esta tierra que nosotros no podamos obtener por medio de la fe en Él. Cristo sanó. ¿Cuántos discípulos sanaron a mucha gente? ¿Cuál fue la primera misión que les dio Jesús? Vayan y sanen, liberen demonios. Que cuando vino Jesús le dijo, Señor, es que no pudimos. ¿Qué fue lo que le dije? Si vuestra fe fuese del tamaño de ¿qué? De una semilla, de un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte, muévete de aquí para allá. Pero no tenemos fe. Nuestra fe está al nivel del conocimiento de Cristo Jesús. Y a veces nosotros nos metemos en la misma olla de la confusión que el diablo quiere que estemos cuando nosotros no queremos aceptar la verdad en Cristo Jesús. Por eso hay mucha gente que hace excusas y decir, es imposible. El Señor dice, no estoy de acuerdo contigo. Señor, es imposible guardar el sábado. No estoy de acuerdo contigo. Es imposible que yo, siendo una mujer soltera, con 2 hijos y con un trabajo, y no me alcanza el dinero, y tú me dices que yo te tengo que regresar el 10%. El Señor te dice, no estoy de acuerdo. No hay excusa alguna. Usted puede sanar. No sana porque no tiene fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos hombres caminaron en el agua, en el mar? ¿Cuántos hombres caminaron en el mar? A ver. ¿Cuántos hombres caminaron en el mar? 2. Nómbrelo. Jesús y Pedro. ¿De qué estamos hablando en la naturaleza de quién? De Cristo Jesús. Humanamente. Cristo humano caminó por el agua. Pedro humano caminó por el agua. 2 humanos caminaron juntos. Bueno, separados. Pero ¿qué pasó con Pedro? Su fe cayó, quitó sus ojos de los ojos de ¿quién? De Cristo, y empezó a ¿qué? A hundirse. ¿Qué hubiera pasado si Cristo Jesús hubiera quitado su vista del Padre? Se hunde. Se hunde. Porque Él dijo, yo hago todo lo que le agrada al Padre. ¿Me están siguiendo? Ahora, Cristo resucitó. Aquí viene una bien difícil. ¿Usted puede resucitar? ¿Ah? A ver. ¿Qué hizo Pedro? No, Pedro, ¿a quién resucitó? Resucitó a la muerta. ¿El humano puede resucitar? No. El humano puede resucitar teniendo la fe en Cristo Jesús o la fe de Jesús. Amén. ¿Por qué usted y yo no podemos resucitar? Porque no tenemos fe en Cristo Jesús. ¿Por qué usted y yo no podemos sanar? Porque usted no tiene fe en Cristo Jesús. ¿Por qué usted no puede ser fiel a Dios? Porque usted no tiene fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo ejercitamos la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos crecer nuestra fe? ¿Cómo nuestra fe crece? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, a ver, les voy a hacer una pregunta. Nosotros podemos tener en Cristo Jesús el poder omnipotente de Dios. A ver, primeramente, ¿qué es omnipotente? ¿Ah? Todo lo puede. Usted y yo, teniendo la fe en Cristo Jesús, usted puede tener
o ser omnipotente? Todo depende, porque Jesús, en la palabra de Filipenses 4, no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero depende de qué cosas. A ver, o es todo o no es, o es nada. Ya está limitándolo. A ver, ¿eh? En Filipenses 4:13 dice todo lo puedo en Cristo. Todo es todo. ¿Podemos ser participantes del poder omnipotente de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque dice todo lo puedo en Cristo. Pues también todo depende de lo que Dios te permite hacer. Porque hay cosas porque por más imponente que hacer, no puedes hacer cosas. Bueno, ok. Bueno, y quitaría la palabra depende. A ver. Pondría yo decir, conforme a lo que Dios demande de ti. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pablo no fue buscando a ver a quién resucitar. Porque si él hubiera ido a querer resucitar, pues hubiera ido a un cementerio. Y hubiera dicho, ¿qué hubiera sido así? No hubiera resucitado a nadie. Pero el Señor le dijo, ve y resucita. Y fue y resucitó. ¿Qué otra persona resucitó a un muerto? Humano. ¿Qué otro humano? Elías. Pablo. Hermano, lo mismo que Cristo hizo en su cuerpo humano, el Señor dice, tú y yo podemos hacerlo teniendo en la fe en Cristo Jesús. Noten lo que dice esta cita. Palabras de vida del Gran Maestro, página 268. Y la voy a leer. Yo podría decirla, pero aquí está ya bien condensada y bien bonita, porque a veces uno trata de decir las cosas, pero miren, cuando la voluntad del hombre, página 268, el párrafo 1, cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Ay, no escuché ningún amén. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Cuando nosotros cooperamos, hay mucha gente que dice, usted no tiene nada que hacer. Usted no tiene nada que hacer para ser salvo. Mire, sigo leyendo. Cualquier cosa que debe hacerse por su orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandamientos son habilitaciones. El poder mismo que Dios quiere que tengamos, ¿en dónde está almacenado? En su mandamiento. Porque dice, todos mis mandamientos son habilidades. Usted desea guardar el día del sábado, vaya al mandamiento y léalo, y ahí mismo el Señor le dice, por medio de mí, que yo soy tu creador, usted puede guardar el cuarto mandamiento. ¿Me están siguiendo? Hermanos, qué maravilloso privilegio poder tener el poder de Dios en nuestras vidas para ser victoriosos. Yo no lo entiendo, pero lo creo, porque está escrito. Sí, hermano, ¿iba a decir algo? Sí, yo pienso que cuando captamos el pensamiento, necesitamos insistir en obtener la bendición. Por ejemplo, aquí estamos captando el pensamiento que sí podemos en Cristo Jesús. Amén. Pero no somos capaces de hacer como Jacob, cuando dijo, hasta que me bendigas te voy a dejar. Y nosotros estamos pensando en el sabroso arrocito con ¿sí? caldito que nos está esperando allá afuera,
Y lo que estamos necesitando Usted es nosotros el único que sabe qué va a haber afuera, porque nadie ha visto las ollas. quedarnos sembrados aquí hasta que obtengamos la certeza de que podemos recibir el poder de Cristo Jesús para Amén. ser de bendición para otros. Hermanos, por eso es importante nosotros conocer cómo es que vino Cristo a esta tierra. Y cuán maravilloso es el poder del Señor que quiere darnos para que nosotros seamos victoriosos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Esa transformación, aquí digo el pastor, esa transformación no sucede en el cielo. Sucede aquí en la tierra. Praise God. Aquí. In Matthew 6, Mateo 6. Matthew 6, Ajá. Jesus said, be perfect Sé perfecto. as Father. En Mateo 6 dice, ser perfecto así como soy perfecto con mi Padre. Amén. Ahora, A buen padre no command niño perfecto unless posible. exactamente. Dios todo lo que nos pide a nosotros es porque es posible. Porque Él ya lo vivió. Porque Él ya lo experimentó. Porque Él ya nos ha dado el ejemplo. Posible. Todo es posible. La falta que nosotros, el problema de nosotros es que no conocemos suficientemente a Dios, a Cristo Jesús, para tener fe y la certeza de que Él nos da su poder. Miren lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1. When we are obedient, servantes, Ajá. with faith and love and giving, we can do anything God can do. Amén, amén. Cuando nosotros somos obedientes y leales a Dios y hacemos lo que el Señor dice y damos y nos basamos en el amor y en su fe, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. God has used me to still the ocean. Yes. We were going to drown. Ujú. I said, be still. Amén. Hermano, God said, feed these people. I had food for 2 people. I fed 100 people. ajá. I didn't. Sí. God Sí. did through me. Amén, amén. Hermanos, si yo pudiera decirles a ustedes, díganme un milagro, algo que Dios lo ha usado Amén. en su vida para poder mostrar el carácter de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros, yo creo que nos pasaríamos aquí un buen rato hablando de los testimonios que el Señor ha hecho? El hermano, el pastor está ayudando porque el Señor lo ha usado, y lo mismo que el Señor dijo que prometió, lo ha experimentado él. Hermanos, Dios nos usa como nosotros queremos ser usados. Dios no nos va a usar más de lo que nosotros no queramos. Él no te va a obligar a ti ni me va a obligar a mí. El Señor, en su grande amor, dice, aquí estoy yo. Yo vine y te di ejemplo. Yo mismo te doy el poder. Si no me fuere, no vendrá el Consolador. No vendrá mi poder para darte el poder, para que así, en mi fe, en mí, tú puedas hacer lo que yo también hice aquí en esta tierra. Hermano, ¿te iba a decir algo? Escucharon No. lo que dijo el pastor, que ellos estaban por ahogarse. Ajá. Y él le mandó al mar que se estuviera quieto para que no se ahogaran, dice. ¿verdad? Ujú. Tenía comida para 2 personas y le dio comida a 100 personas, Amén. creyendo en la palabra de Dios. Así es. Hermanos, a veces ay, de milagros podríamos hablar, pero Dios es bueno. En una ocasión yo le dije a una persona, Señor, tapa la vista de esta persona para que no mire. Y parecía que no miraba nada. Estaba ahí, pero no miraba nada. Y nosotros seguimos adelante. Amén. El Señor hace milagros. El Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones. Noten lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y noten por qué nosotros no tenemos el poder o la fe necesaria para hacer milagros, para sanar, para alimentar a personas que tienen necesidades. ¿Por qué a veces nosotros decimos, no tengo dinero? Y cuando el Señor nos quiere dar en abundancia. Miren,
en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Qué dijo aquí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? Todo lo que se nos ha dado en esta vida y todo lo que está en el cielo se nos han dado a cada uno de nosotros por su poder, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dice, todo lo tienen ahí. Yo se los he dado. ¿Por qué no lo tenemos? Noten el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué no obtenemos el poder para tener la victoria? ¿Por qué? Porque no conocemos sus promesas. Porque no le conocemos. Pero dicen que para que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? Huir de la corrupción que hay en el mundo. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Obteniendo la gracia del Señor, obteniendo su perdón, obteniendo su misericordia. Entonces nosotros seremos participantes de su naturaleza. ¿Cuántas naturalezas divinas tiene Dios? Una. ¿Y tú y yo podemos ser participantes de la naturaleza divina? O sea, usted y yo podemos tener el poder omnipotente de Dios. Yo creo que lo único que no podemos tener es la omnipresencia. Pero el Señor nos ha prometido su poder omnipotente para poder vencer tentación y el pecado. Vino a mostrarnos cómo vivir con su poder. De la misma forma que Cristo Jesús vivió en esta tierra, Él desea que nosotros vivamos. ¿Qué dice en Filipenses 2:5? Muchos de ustedes lo saben de memoria, pero dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir quiere decir mente. El Señor dice, haya en vosotros la misma mente que Cristo Jesús tuvo aquí en la tierra. Ahora, si examináramos nuestra mente, Le digo al pastor que tenemos que quedarnos aquí y orar. Nos olvidamos del lonche. ¿verdad? Dios quiere que tengamos la misma mente que Él. ¿Cómo es posible tener la misma mente que Él? Conociéndolo, aceptando sus promesas y siéndole fiel a Él. Ahora, según Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Lo tenemos? Efesios 4:32. Nota lo que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, piadosamente unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Cómo tú tienes que perdonar a tu hermano? ¿Cómo tú tienes que perdonar a tu enemigo? Como Cristo perdonó. ¿Y cómo perdonó Cristo?
¿Cómo perdona Cristo? Olvida todo. ¿Qué dice? Él toma el pecado, lo agarra y lo arroja al fondo del mar y no se acuerda más. Olvidando. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Perdonando como Cristo perdonó Amén. a sus enemigos. Aquí la humanidad perdona, pero no. Ajá, no olvidamos. No olvidamos. Y ustedes recuerdan lo que nosotros vimos en Mateo 5 de cómo perdonar, qué hay que hacer con nuestros enemigos. ¿Ustedes se recuerdan de eso que lo miramos? ¿Se acuerdan? Las 3 cosas que teníamos que hacer. ¿Lo repasamos? Mateo 5. Mateo 5. Versículo 44. 3 cosas que nosotros tenemos que hacer para nuestros enemigos. El Señor dice, quiero que tengan mi mente como que poseen mi mente. Yo quiero que perdonen como yo os perdono. En el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bendecid a los que os maldicen. Bendecir, muy sencillo. Señor, bendice a este cabezadura. Bendice. Lo podemos hacer. Muy fácil. Oramos y decimos, Señor, bendícelo. Sí. Yo creo que cuando apedrearon a Esteban, le dijo él, perdónalos, no saben lo que hacen. Ajá. Lo mataron no sabiendo lo que estaban haciendo. Sí. ¿Por qué esa frase tan clara para perdonar? Porque no saben lo que hacen. Porque aquí hay un gran engaño en el mundo. El enemigo de Dios es el engañador y es el que nos mete la idea para que aborrezcamos a nuestros hermanos, no para que Sí. lo... Así es. Así es. Así, hermano, allá atrás. Pastor, en la Biblia existe una forma en que usted puede vengar a su enemigo. El versículo es muy conocido. Y nos podemos vengar porque dice que usted haga el bien a su enemigo y le pone asco hacia su cabeza. Así es. Haciendo el bien. Pero también dice, tus batallas son mis batallas. Dice, cuando nosotros le digamos todas nuestras batallas al Señor. Pero el Señor dice, lo primero que hay que hacer es bendecirlo. El segundo es, haced bien a los que aborrecen. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que ir a hacer algo por su enemigo. No es nomás de orar por el enemigo, sino que ahora tiene que ir con él y decir, y hacerle un bien, ayudarlo. Eso sí está difícil. Con la ayuda de Dios no creo. Con la ayuda de Dios no. Pero sí está difícil hacer eso. Claro. ¿Y qué es la tercera cosa? Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, al último es que tenemos que nosotros orar. Y nosotros ponemos lo primero, orar. Voy a orar por ese que me cae bien gordo. Y nos olvidamos. Pero el Señor dice, bendice, haz el bien y después ora. Pero Él nos manda a que vayamos con Él. Ajá, exactamente. No nos manda a que oremos, que primero vayamos con Él. El perdón es completo como el Señor lo hace completamente nosotros. Amén. Y el Señor desea que nosotros vivamos como Cristo, que tengamos su mente y que podamos perdonar a nuestros enemigos. Así que, hermanos, si ya el Espíritu Santo le puso el enemigo en su mente, ya tiene una buena obra que tiene que hacer. Y pídale al Señor y Él lo va a hacer. Ahora, en Juan 15:12. Juan 15:12. Pastor, Dígame. dice esa que ella no tiene amigos, pero el único que tiene amigos duerme con ella. No, pero pues le hace mucha cosa bien porque usted le hace su desayunito y le hace su comidita y lo bendice mucho. Así que ya está bien perdonado. Es lo que dijo, porque si no fuera su enemigo no le hacía eso. A ver. Ahora, estamos viendo cómo el Señor desea que nosotros vivamos. Cristo Jesús vino y nos dio ejemplo
de cómo ser victoriosos en la fe en Cristo Jesús. A veces hay que reeducar nuestra mente, porque a veces damos por sentado que a veces decimos las cosas correctas y todos nos entienden. El Señor Jesús vino a mostrarnos cómo ser victoriosos teniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que dice en Lucas capítulo 15 versículo 12? Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es Juan. Oh, perdón, Juan. ¿Yo qué dije? Lucas. Yo dije Lucas. Juan después se equivocó. Juan, perdón. Juan 15:12. 15:12. Juan 15:12. Están despiertos, qué bueno. Juan 15:12. ¿Cómo tenemos que amarnos? ¿Cómo tenemos que amarnos? Como yo os he Como Cristo nos amó. ¿Y cómo Cristo nos amó? Dice que Él dio la vida por nosotros. Que llevó hasta la muerte. Ahora, ¿cuántos de ustedes darían la vida por un servidor? Lo primero que se nos viene a la mente, ay, tengo hijos. Correcto. Oraré Por nuestros hijos decimos, hacemos todo, ¿verdad? Por nuestros nietos también. Pero noten ustedes el grande amor de Dios. Ahora, el grande amor de Dios nos debería de mover para ir a predicar de ese grande amor a todos los que nos rodean. Amén. Y a veces nosotros tememos hacer eso. Por eso digo, hay que empezar a hacer obra misionera. Ahí hay mucho material. Ahí hay mucho. Tenemos que salir. Hermano, y si no tenemos ese amor, ¿dónde lo encontramos? ¿Cómo podemos encontrar el amor de Dios? en su palabra. En su palabra, conociéndole, contemplándole. Es más, por eso dice la pluma inspirada, dice: dedíquese 1 hora al día a contemplar y mirar lo que hizo Cristo Jesús. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Pastor, también el amor abnegado de las personas que sirven del Señor también nos sirven. Los ejemplos, los testimonios. Sí, sí. Pastor, ni siquiera tenemos que tener contacto con las personas por el problema que está viendo ahorita. Simplemente ponemos en bolsitas y lo dejamos en los cercos o en las puertas de cada hogar, este material. Así es. Ahora, ¿por qué no tenemos el amor? A ver, miren, vamos ahí mismo en Juan 15:10. 15:10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué cosa? Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué no tenemos el amor a nuestro prójimo? ¿Por qué no tenemos el amor a Cristo? Porque la obediencia es imperfecta. Porque no lo tenemos, porque no somos leales a Dios. Somos seres humanos, como mi hermano dice, a medias. Nunca nos comprometemos, o bueno, lo voy a decir, la mayor de las veces no nos comprometemos completamente con Dios. No le somos leales a Dios, no le obedecemos a Dios. Y hay muchos ejemplos que no los quiero decir porque empezaremos a sangrar. Dígalo. No, usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo dice. Pero hermanos, hay tantos ejemplos de nuestra infidelidad a Dios y decimos: Señor,
yo quiero predicar tu evangelio. No lo predicamos porque no le somos leales a Él. Señor, pero es que yo quiero amar a mi prójimo. ¿Por qué no amamos a nuestro prójimo? Porque no somos fieles a Dios. Somos a medias. ¿Y qué sucedía con el pueblo de Israel cuando eran a medias? ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3? Que si estamos a medias, ¿qué el Señor nos va a hacer con nosotros? ¿Nos va a qué? A vomitar. Pastor, lea Ezequiel 14:4 del 12, 13 y 14. Ezequiel 14. No, 4. Oh, perdón, Ezequiel 4. Versículos 12 y 13. 12 y 13. Dice, y comerás pan. A ver, 4, Ajá, 12 y 13. Y comerás pan de cebada cocida debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, de todos los arrojaré yo. Wow, pesado. Lea el 14, lo que dice la profeta. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Es el extremo del pecado. Es el extremo del pecado. Ahora, miren, ese es el extremo del pecado, pero vamos a ver el extremo de la misericordia. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Miren, el otro día yo estaba leyendo aquí los 10 mandamientos, y por alguna razón yo nunca había puesto atención a esto que vamos a ver en esta mañana. En Éxodo capítulo 20, vamos a leer el versículo 4 y 5. Noten lo que dice. ¿Lo tenemos? No te harás imagen ni ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, ¿cómo tú y yo odiamos a Dios? Porque dice ahí, dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cómo podemos estar nosotros en la condición de odiar a Dios? ¿Ah? Ahora, miren, Juan 15. Cuando aborrecemos a nuestro hermano. Cuando aborrecemos a nuestro hermano, pues, está todo bien. Pero miren, vamos a ver Juan 15. Juan 15. Y vamos a aclarar esto de una vez por todas. Juan 15. Y vamos a leer el versículo 22 al 25. Juan 15, 22 al 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? ¿Lo entendieron? No. No. Vamos a leerlo despacito. Más 22. 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Cuando no se conoce, está libre de culpa. Una vez que tenemos el conocimiento, ese es el problema.
¿Qué hubiera pasado si hubiera creado a Adán y a Eva y él nunca se hubiera presentado a Adán y a Eva y decirles que de todo árbol del huerto podían comer, pero menos del árbol que está en medio del huerto? No hubiera pecado. Pero sigue diciendo ahora. Dice, pero ahora ¿han visto a quién? A Cristo Jesús, que vino a revelarnos cómo obtener victoria en fe en Él. Ahora que ustedes han visto perdón, ya me adelanté, ¿verdad? Sí, 22, perdón. Dice, 22, vamos a terminar el 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, de todo lo que hemos visto ahora, ¿por qué no hay excusa del pecado? A ver, todo lo que hemos visto ahora, ¿por qué no hay excusa del pecado? Porque tenemos el conocimiento que Jesús vino. ¿A qué vino Jesús? Porque ahora entendemos que Cristo Jesús se hizo hombre para darnos ejemplo de cómo ser victoriosos en nuestra vida. Ahora, noten el versículo 23. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpliera la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ahora, No tuvo pecado. vamos a ver Proverbios 8:36. Proverbios 8:36. ¿Y se acuerdan de la pregunta? ¿Cómo nosotros llegamos a la situación de odiar a Dios? Proverbios 8, ¿qué? 36. 36. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, mas el que peca contra mí, defrauda ¿qué? Su alma. Su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Otra palabra por la muerte. Aman al pecado. Pecado. O sea, si usted ama el pecado o las cosas de la carne o las cosas de este mundo, usted aborrece a Dios. Está fuerte. Ahora vamos nuevamente a Éxodo 20. Porque ahora estamos viendo, el hermano nos mostró el extremo del pecado. Ahora vamos a ver el extremo de la misericordia. Ezequiel 20. Dios quiera que nosotros no nos encontremos odiando al Señor por no ser fiel a Él. Por amar más las cosas de este mundo que amar a Cristo Jesús. ¿Y cómo nosotros expresamos nuestro amor a Cristo Jesús? Cuando le somos obedientes y fieles a Él. Éxodo 20, nuevamente. Éxodo 20. Éxodo 20. Estaba hablando de que el hermano mencionó a Ezequiel. Por eso nos estamos leyendo estos versículos. Ajá, porque el hermano mostró el extremo del pecado, que dice que se come el estiércol. Ajá, o sea, llegó al extremo de decir, ustedes quieren, aquí les va. Y se los voy a preparar calientito. En pocas palabras, así les dijo, ¿no? Es el extremo del pecado. La persona a veces cae hasta lo más profundo y se revuelca en medio del estiércol. Y cuando usted se revuelca en medio de algo, hay ocasiones en que hasta se lo come y se le penetran las uñas y el olor lo tiene ahí por días. Ya no lo hueles. Pierde el sentido, ¿no? Pierde el sentido. De tanto que está ahí, ya se acostumbra. Usted cuando está en un cuarto y empieza a oler feo aquí, si nos quedamos aquí por varios minutos, llega el momento en que ya no vamos a oler ese mal olor.
Si usted se alimenta de la basura, al principio va a decir, no, pero si por necesidad sigue yendo a la basura, llega el momento en que es natural y que no hay ningún problema. Por eso usted mira a mucha gente comiendo de la basura. ¿Qué sucede con el vino y el alcohol? Que sabe horrible. Pero se acostumbra uno. La primera reacción de todo el mundo, y ahora ¿qué dice la gente? Sabe riquísimo, riquísimo. Si la primera reacción fue de asco y ahora se les hace riquísimo, ¿por qué? Porque le siguen dando, se van acostumbrando. Llega el momento en que no tienen, pierden la sensibilidad. Hasta lo compran y gastan mucho dinero. Sí, hermano. Obligaron los sentidos gustativos a corromperse. Exactamente. Esa es la... Corrompemos todo lo que el Señor nos da para satisfacernos a nosotros mismos. Tristemente. Y cuando nosotros nos satisfacemos a nosotros mismos, la palabra de Dios dice que odiamos y aborrecemos a Dios. Ven, eso es duro. Sí, hermano. Yo tengo un testimonio que ella lo vivió. Ajá. Porque yo dejé tomar y cuando empecé a tomar, ella miraba y a mí no me gustaba. Pero tanto le di que hasta después me gustó. O sea que es así, así es. Y gracias a Dios me rescató. Amén. Sí. Sí. Es que yo le veía su cara y él no se la miraba, pero yo cuando lo vi tomar al principio yo veía que hacía gestos y después yo veía que lo disfrutaba. Porque ya ese va a ser vicio. Es un testimonio Sí. real. Así. Sí. Nos vamos acostumbrando, vamos perdiendo lo que Dios ha puesto en nosotros para poder vencer la tentación, y se nos va perdiendo toda esa sensibilidad. Este es el sentir, el miedo, el temor, se nos va perdiendo y llega el momento en que es normal. ¿Por qué? Porque nos hemos revolcado tanto en lo que el Señor no desea que nos revolquemos. Pastor, yo me espanté cuando vi esto, me puse a meditar, dije yo, qué barbaridad. Y eso es la vida espiritual, o es nuestra experiencia, nuestra naturaleza, nuestra situación. Ayer, hoy, mientras echamos manos y andamos fuera de los caminos del Señor, es como eso de cocinar nuestra comida con nuestro propio estiércol. Así es. Es algo terrible. Hermanos, es algo bien serio. ¿Usted iba a decir algo, hermano? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, A ver si compramos un micrófono inalámbrico para tener dos allá, ¿no? Para que lo escuchen también los de allá. Hay que orar para que lo pongan. Diga, hermano. Claro que sí, vamos a buscarnos uno. ahorita que me llegue el Bueno, vamos nuevamente a Éxodo 20. Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el Señor va e inmediatamente visita a aquellos que le aborrecen. Y no solamente en la primera generación, sino que se va hasta ¿cuándo? Hasta la tercera generación. Hasta la cuarta generación. O sea, actúa inmediatamente. Sí, hermano. El versículo 6. Ahorita regresa. Pero noten la magnitud de la misericordia y el amor de Dios. Dice, y hago misericordia ¿a cuántos? Millares. O sea, el Señor dice, actúo inmediatamente con aquellos que me aborrecen y me odian, pero yo actúo en millares a todo aquel que me ama y guarda mis mandamientos. ¿Cómo expresamos nuestro amor a Dios? Guardando sus mandamientos. Yo creo que aquí está bien claro de que el conflicto está fuerte, hermano. Hay un conflicto. Hay que entender eso primeramente. Porque Satanás tiene una tienda grandísima. Y más en estos tiempos, hermano. Los jóvenes, por eso no quieren venir a la iglesia. Por eso no quieren alabar a Dios.
porque se ha encargado de separarlos de las cosas de Dios, de que se vayan desviando del camino, porque hay una tienda grande, ahorita con la tecnología, vino a transformar el mundo. La tecnología los tiene esclavizados de todas esas cosas. Así es. Y en verdad, si cuando Jesús vino, hermano pastor, que estuvo aquí, que tenía un pueblo que lo estaba esperando, ¿acaso lo conocieron? Dice que no lo conocieron. ¿Quién se encargó de eso? El diablo. Aquí estaba leyendo hace rato en el libro ese libro que traigo de Elena G. de Los Ángeles. Dice que él se encargó de cegarlos. Y son gente que conocía las cosas de Dios a profundidad. Así es. ¿Qué poder tiene el enemigo para distraernos y desviarnos de las cosas de Dios? Por eso dice que es muy astuto. Y nos da lo que nosotros deseamos. Y hasta lo que no desea, porque como estaba diciendo el hermano, la cara que hacía cuando tomaba algo y después lo tomaba igual. Yo recuerdo Dice, que yo le voy a dar un llegué, poquito, dice, después de la resurrección de Jesús, dice, por un momento Satanás pareció mostrar preocupación y desánimo. Convocó una reunión con sus ángeles para considerar los siguientes pasos que deberían de dar en su lucha contra el gobierno de Dios. Dijo Satanás, debemos apresurarnos a volver a los sacerdotes dirigentes. Tuvimos éxito en engañarlos, cegar sus ojos, endurecer su corazón contra Jesús. Les hicimos creer que era un impostor. Los inducimos a odiar a Jesús y a matarlo. Ahora, cuando los guardias romanos llevan la odiosa noticia que Cristo ha resucitado, debemos sugerirles claramente que si la noticia de su resurrección es conocida, ellos, por haber sido sus asesinos, serán apedreados por el pueblo por haber crucificado a un hombre inocente. Así es. O sea, el diablo quiere subyagar la verdad. Y como usted decía, Dios nos da, el enemigo, el diablo, nos da aún más de lo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque nos quiere mantener ¿qué? sí, le iba a comentar, el hermano dice que primero hacía caras, no le gustaba. Yo recuerdo que una vez llegué a una casa de una amiga y tenía un vaso con soda de fresa, con hielitos, estaba un calorón y yo le di un trago a eso. Era más alcohol que soda de fresa. Me estaba asfixiando. Pienso que si yo hubiera seguido, un día me hubiera gustado. Sí. Pero es curioso, o sea, él le gustó después y siguió. Gloria a Dios porque el Señor lo sacó de eso. Amén. Amén. Sí. Sí, cuando dice la palabra de Dios, que Éxodo 26, que Dios, hablando de los pecadores, hablando de las personas que se rebelan contra Dios, dice que Dios visita. Ahora, ¿en qué consiste esa visita? ¿Viene Dios con un látigo a golpear a la gente? ¿O les viene a rogar? ¿Les viene a decir que se vuelvan de sus malos caminos? Esa es mi palabra. Yo creo que varios aquí presentes quisiéramos escuchar un poquito qué dice la palabra cuando Dios dice, yo visito. O sea, Dios me va a castigar por mis hijos si yo me porto mal, o Dios, ¿cómo actúa Dios con esa palabra que Dios visita? Yo hasta ahorita no he escuchado la explicación en esa palabra nomás, Dios visita, porque hay diferentes visitas que Dios hace al pueblo obediente,
y lo visita cuando desobedece, Dios toma acción. Entonces yo creo que él no tiene, o si alguien tiene un comentario de que, ¿qué hace Dios? ¿Cómo me visita? Por yo ser desobediente a Dios, por ponerme en contra de Dios, por rebelarme, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, a alguien acerca de la visitación. A ver, dígame. Hermano, pastor, Dios ya no actuó obviamente como actuaba en el Antiguo Testamento, porque los juicios del Antiguo Testamento eran terribles, eran pestilencias, enfermedades. Bueno, vean Jeremías y Ezequiel para que vean los juicios de Dios en el pasado. Dios ya no actuó de esa manera, los visitaba, les mandaba plagas, les mandaba enfermedades, exterminio y esclavitud, y los agarraban sus pueblos, los llevaban cautivos. Era un desastre lo que pasaba. Ajá. En el Nuevo Testamento miramos a dos personas que murieron en la misma iglesia, Zafira y Ananías. Ananías se quedaron con una parte. Bueno, Dios visita al ser humano, depende tu obediencia o tu fidelidad con él. Yo creo que la visita más agradable que pueda existir en alguien es que Dios le traiga paz interior, porque cuando hay amargura, hay soledad, hay estrés, hay ansiedad y depresión, eso quiere decir que la visita del Señor es negativa. Pero yo pienso, para mí la visita del Señor es cuando tu corazón tiene paz. Paz con Dios y con los hombres. Ahora, aquí está diciendo que visita a los pecadores. No, dice a los que me A los que aborrecen. A los que me odian. O sea, aquí a los que odian. Él no visita para redarguirnos o para corregirnos o esto. Él dice que él visita a los que le odian. Porque a veces la palabra visita, podemos decir, es que el Señor nos manda a su Espíritu Santo para redarguirnos. Ahora, ¿eso se está refiriendo en ese texto? A ver, ¿qué pide? Vamos a leerlo, mira, despacito. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué vimos que significa aborrecer o odiar a Dios? ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que leímos? Aborrecemos a Dios cuando nosotros pecamos, cuando desobedecemos. Ahora, el Señor va a visitar, Él te puede visitar hoy día, y te puede visitar con el Espíritu Santo para redarguirte, pero no está hablando de eso aquí en este texto, sino que dice que Él va a visitar a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Es como una maldición continua, heredada, o sea, que pasa de generación en generación. ¿Cuándo es la visitación de Cristo Jesús para todo el mundo? Pastor, la palabra de Dios dice, y estas palabras que hoy te escribo, las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y así. O sea, cuando nosotros tenemos el conocimiento, pero no cumplimos con la voluntad de Dios, es que Dios nos va a visitar, porque Él te dio una encomienda. Como padres, Dios nos ha dado una encomienda. Está hablando Entonces, ahorita del conocimiento. Ahora, si ellos, los hijos, ya no lo hacen, eso es otro problema. Pero cuando nosotros tenemos al alcance, ustedes tienen un nieto, yo tengo 4 en el hogar, y es mi responsabilidad reunir esos 4 cada noche para orar, para cantar y para alabar a Dios, y para pedir, para agradecer. Esa es mi responsabilidad, porque el conocimiento que yo tengo. Entonces, sí. O sea, eso es un mandato de Dios. El problema es cuando yo tengo el conocimiento, tengo el mandato de Dios, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Así es. Por eso está el versículo 6. Aquí está también otro ejemplo claro. ¿Qué sucedió cuando crucificaron a Jesús? Dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa maldición. Sí. ¿Por qué? Porque no están haciendo, o sea,
sea, ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? responsabilidad como Por eso, persona miren, va a caer sobre sus hijos. el versículo 5 dice, yo visito a los que son pecadores, a los que me odian y me aborrecen. Pero el versículo 6 dice, pero si estos pecadores se arrepienten, entonces tendré misericordia de ellos, porque mostraron que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, si usted no se arrepiente, ¿cuándo va a ser la visitación de Cristo Jesús en su vida? Ya les di ahí la clave. Cuando Jesús está en el juicio. Cuando Cristo viene en el día del juicio. Noten lo que dice en el versículo, en el capítulo 32, 34. ¿Cuál? 32-34. Noten, perdón, ¿Qué libro? Éxodo 32, vamos a leer desde el 30. Éxodo capítulo 32, versículo 30. ¿Ok? Y noten, junten esto con lo que acabamos de leer del mandamiento. Porque la visitación del Señor viene. Y esa visitación se adelanta a muchos. Y ahorita lo vamos a entender eso. ¿32 qué? 32, 30 en adelante. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora sus pecados, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora noten el versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día ¿de qué? El juicio. Del juicio, del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Ahí es donde habla que Él visitará en el día del juicio a todos aquellos que no se arrepienten, a todos aquellos que son desleales, a todos aquellos que no le aman, en el día del juicio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando alguien muere, ¿qué es lo que sigue? El juicio. Ahí está hablando, por eso dice: yo voy a ir y voy a visitarlos. Voy a ir a visitarlos en el día del juicio, porque todos seremos juzgados. Pero si tú y yo nos arrepentimos, encontraremos misericordia y amor. Encontraremos perdón a nuestros pecados. Ahora, ¿quedó entendido eso? Podemos hablar más acerca del juicio, pero ya lo tenemos. Hermano Miguel. Sí. Ok, ya de ahí le sigue y ya estamos. Ok. Entonces, esa es la visitación que está hablando en ese mandamiento. Pero la magnitud del amor y la misericordia de Dios dice que son para millares. Millares. Y no dice cuántos millares. No, y aquí lo dice antes la advertencia y después da la... Exacto. Por eso, mire, cuando usted... ustedes noten, cuando alguien habla, y a mí me da hasta a veces risa, porque lo he probado, la sierva del Señor dice que antes de que venga la mentira, el Señor nos da su verdad. Aún aquellos que predican la mentira, antes de que la prediquen, el Señor hace que digan la verdad. Y nótenlo ustedes, porque a veces yo he analizado eso, y muchas veces dicen la mentira, pero un poquitito antes dijeron la verdad. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos dice que su verdad, porque Él es la verdad, la vida, el camino y la verdad. Y después vienen y dicen una cosa mentira y digo: oiga, pero se contradice. Ustedes, si no, analícenlo y mírenlo. Cuando iba a amanecer
pueblo, ¿verdad? Que lo mandó a que... Sí, cuando dijo, ve y maldice. ¿Y qué fue lo que salió de la boca del Bendición. bendiciones? El pueblo judío. Balaam. Pues ¿Vale? está duro, ¿verdad? Que, por ejemplo, estamos aprendiendo que mi desobediencia me convierte en un rebelde y no nada más me convierte en un rebelde, sino que me declara como una persona que odia a Dios. Y qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé cómo ustedes lo toman, pero para mí, a mí sí hace mella en mi corazón. Digo, yo no quiero mostrar que odio al que me hace tanto bien. Por lo tanto, le voy a pedir a Él mismo que me ayude a estar en bien con Él y con mis semejantes, siendo obediente a Dios y siendo una bendición para mis semejantes aquí en la tierra. Ahora, vamos a resumir lo que hemos visto, porque ya nos fuimos por ciertos lados, pero quiero volvernos a meter a la parte principal. ¿Cómo Cristo vino a este mundo? ¿En qué naturaleza vino? Humana, pero también nunca perdió la divina. Cristo nos enseñó humanamente cómo podemos ser victoriosos teniendo la fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha prometido, dice, a todo aquel que venciere, así como yo he vencido, os daré que se sienten conmigo en el trono de mi Padre. ¿Cómo el Señor desea que nosotros vivamos nuestra vida? Como Él la vivió en esta tierra. Y Él nos ha dado su ejemplo. ¿Por qué no creemos en eso? Porque no le conocemos. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? En tiempo de conocerle. En tiempo de aceptarle. En tiempo de decidirnos. De decidirnos de una vez por todas ser fiel a Dios. Y ser fiel a Dios en todas las cosas. Que no podemos, en Cristo Jesús podemos. Que es imposible, todo es posible en Cristo Jesús. Hermanos, si tenemos que cambiar nuestra forma de vestir, en Cristo Jesús la podemos. Que tenemos que cambiar nuestra forma de comer, en Cristo la podemos. Que tenemos que ser más fiel a Dios en su día santo, en Cristo podemos. Que tenemos que declarar el amor y la misericordia a otros, en Cristo podemos. Que tengo miedo, el amor de Cristo rechaza y quita el miedo de nosotros. Hermanos, Cristo Jesús nos ha dado su ejemplo para que seamos victoriosos. Ahora, la palabra de Dios es dura, como dice el hermano. Si nosotros no somos fieles a Dios, dice que nosotros le odiamos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a ver Lucas 18. Y el mayor problema que nosotros tenemos es que somos bien tercos. ¿O no? Somos bien tercos. Lucas 18, 27. Noten lo que la palabra de Dios dice. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted sabe que muchos se van a perder por las cosas pequeñas. Por las cosas que a veces les llamamos insignificantes. Ay, ¿a poco tú crees que Dios realmente quiere eso? Si eso es insignificante. Pero ustedes saben que muchos se van a perder por las cosas pequeñas, porque no creyeron lo que este versículo dice. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es lo que lo dice en Mateo 25, 23? En lo que fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hermanos, las cosas pequeñas son las que nos tienen alejados de Dios.
¿Qué son esas cosas pequeñas que tú tienes en tu vida y que yo tengo en mi vida? Tú las conoces más que yo. Yo conozco mis cosas. Pero en Cristo Jesús, en esta hora, en este día, el Señor nos dice, no hay excusa alguna, porque yo ya te mostré el camino. Porque todo lo que tú estás pasando, yo también lo pasé, dice el Señor. No hay excusa alguna para no tener poder para ser victoriosos. ¿Por qué? Porque así como Cristo Jesús fue victorioso, tú y yo también podemos hacerlo. Amén. Necesitamos dar nuestro corazón al Señor. Deuteronomio 5:29, y con esto termino. Pastor, Dígame. cuando dice en las cosas pequeñas, me viene a la mente el texto bíblico que dice, si corriste con los de a pie, Ajá. no pudiste, no, ¿cómo lo harás con los de a caballo? O sea, si las pequeñas no pasamos, mucho menos vamos a poder pasar las grandes. Así es, así es. Un día se me dio una locura y me decidí ir y apuntarme para correr un maratón. Nunca había corrido. Mi esposa me miró inscribiéndome para correr un maratón. ¿Saben cuántas millas son? 26.2 millas. Y nunca había corrido. Y me acuerdo que mi esposa me dice, ¿y para qué te apuntaste allí si ni corres? Le digo, pues ahora voy a tener que empezar a correr. No sabía nada de la preparación para un maratón. Me puse un día, me salí y empecé a correr. La milla ya estaba un poquito más llenito. Pero cada día que seguía entrenando, iba aumentando las millas. Llegó el momento en que a la séptima milla, me recuerdo muy bien que fue en la séptima, después de la séptima, empecé a sufrir del pecho y del medio de mis piernas. Porque como no sabía nada de lo de correr, empezó a haber una frotación. Y empezaba a sentir que tenía como si alguien me hubiera cortado con un papel. Y con la sal del cuerpo que salía, ardía. No podía correr más. Empecé hasta a sangrar. Y me acuerdo que fui a una tienda de correr y le dije, yo no sé qué es lo que me pasa, pero mira, este es mi problema. El muchacho empezó a reír, dice, me trajo un tipo de crema de desodorante, dice, cada vez que vas a correr, ponte eso y eso te va a impedir que no sangres y que no tengas dolor. Bueno, pues lo compré. Y seguí entrenando y entrenando. Y un día recuerdo que me cayó una piedrita chiquitita, minúscula, yo la sentía en mi tenis, pero no quise parar. Y le seguí. Me acuerdo que ese día corrí como 14 millas. Cuando llego a la casa, tremenda ampollota con esa piedrita. Y en ese momento yo dije, así es el pecado. Lo traemos como una piedrita en el zapato. Nos hace ampollas, pero no la queremos sacar. Así. Y hermano, aprendí tantas cosas en ese entrenamiento, que como lo físico, lo espiritual. La fuerza de voluntad que Dios me dio para terminarlo, lo terminé, la corrí, me tardé bastante, pero la terminé. Y hermanos, Dios nos da los medios para que nosotros tengamos el poder para ser victoriosos. Y no hay excusa alguna. Cuando usted ponga una excusa y usted diga, no puedo, recuerde que el Señor está diciendo, yo no estoy de acuerdo con tu pensamiento, porque yo ya te lo mostré. ¿Qué dije? Deuteronomio, ¿qué? 5:29. Note lo que dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Yo deseo que tu corazón sea entregado a mí,
que tú seas fiel, que tú camines conmigo, que tú me tomes de la mano y que yo vaya contigo. Y dice, y si hicieres eso, dice, a ti, a tus hijos, siempre te va a ir bien. ¿No es maravilloso? Amén. El Señor desea tu corazón, desea tu lealtad. La pregunta de hoy día es, ¿deseas tú serle fiel a Dios? ¿Deseas darle tu corazón a Dios? Amén. Amén. Dios quiere y que nosotros tomamos una decisión concreta al Señor y decirle, Señor, si yo te he fallado, de ahora en adelante dame tu poder para hacerte fiel. Amén. ¿Alguna pregunta de lo que estudiamos hoy día? Dígamelo. Yo creo que está bien claro lo que este día entendimos. Dios lo que nos está diciendo es de que es una protección a que Dios nos está dando por los mandamientos. Es una protección porque sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal. No hay otro camino. O escogemos, dice, yo te digo que escojas la vida, pero tú tienes la decisión. Miren, en Génesis capítulo 2 dijo el Señor, dice, de todo árbol del huerto podréis comer, pero el día que comieres del árbol del que está en medio del huerto, ciertamente que morirás. Después la serpiente se le apareció a Eva y le dijo, de ciertamente te digo que no moriréis. Están las dos. Opiniones. Las dos voces, las dos opiniones. Eva decidió irse con una voz extraña. Ahora, ¿usted está dispuesto a seguir una voz conocida o una voz extraña? Esa es la decisión que vamos a tomar. Que Dios nos hable. Porque si no, el Señor nos visitará en el día del juicio. Y todos seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Pongámonos de pie y vamos a concluir. Yo oigo decir, Dígame. nosotros no vamos a perecer por nuestros pecados, vamos a perecer por no haber aceptado a Jesús. Por tercos. Por tercos. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23. Más que sacrificios, quiero obediencia. Y la terquedad es una forma de idolatría. Y nosotros vimos que la idolatría es juzgada como una abominación. Así que esperemos que Dios more en nuestras vidas y que decidamos serle fiel a Él. Amén. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora te alabamos porque eres grande en misericordia. Sí, Señor. Porque el Señor nos has mostrado tu grande amor. Gracias. Nos has mostrado que en tu humanidad nos dices un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Amén. Señor, no entendemos cómo es tu poder, pero tú has dicho que en ti todo lo podemos. Amén. Y deseamos tener ese poder tuyo, Señor, Gracias, Dios. para poderte serte fiel, para poder caminar contigo todos nuestros días, para poder amar a nuestros enemigos, a nuestros hermanos, amar a todos aquellos que nos rodean, amarlos como tú los has amado, perdonarlos como tú los has perdonado, ser victoriosos como tú has sido victorioso, Señor. Señor, danos de ese poder, porque vivimos en un tiempo en que las profecías nos indican de que tu segunda venida es inminente. Señor, te pido por todos los enfermos, te pido por aquellas visitas que habían venido aquí, que no han venido por alguna razón, por aquellos que estuvieron y se fueron, Señor. Tú sigue tocando sus corazones para que ellos sigan exponiéndose a tu verdad, Señor. Aun cuando fuese dura la verdad y que sean conmovidos, que ellos puedan seguir viniendo a escuchar tu palabra y solamente tu palabra, Señor. Te agradecemos por los alimentos que vamos a tomar en esta hora, por aquellas manos que lo prepararon, y pone en nuestros corazones el deseo de compartirlos con aquellos que no lo tienen. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.